Bueno, pues estamos ya de vuelta, dispuestos a retomar el pulso de la actualidad después de la jornada del Día de Canarias, de la que supongo que disfrutarían ustedes en el día de ayer, vivieran donde vivieran. En el caso de Arrecife tuvieron que salir fuera, pero porque no había actos. Pero, en fin, quien más, quien menos, pues seguramente que ayer le llegó algo en torno al Día de Canarias. Y hoy se retoma la actualidad política. La parlamentaria no se dio, porque esta semana me parece que si o no había parlamento o había muy poquito parlamento, pero en Lanzarote las cosas ya vuelven más o menos a la normalidad. Vamos a hablar del Cabildo de Lanzarote, lo haremos desde el punto de vista de Ciudadanos. Su portavoz, Benjamín Perdomo, está con nosotros. Benjamín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jaime? ¿Cuánto tiempo? Y muy bienvenido. Partiendo del último pleno que tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote, donde en fin todo el mundo ya más o menos ha ido expresando su parecer, donde se iba a explicar la sentencia esa que estuvo durante 6 meses oculta y en la que se recomendaba la revisión del proceso de contratación a Canal Gestión. ¿Le valieron las explicaciones finalmente del presidente, Benjamín? No, la verdad que no valieron porque al final, cuando tú cuentas tu parte de la película y no dejas que los demás cuenten la otra versión o los hechos que han llevado hasta esa sentencia, pues se hace complicado, ¿no? De todos modos, en Lanzarote el tema del agua es un tema bastante complicado y bastante complejo, ¿no? Y para nosotros ese pleno fue un poco pues, un bochorno a la democracia y un secuestro total de ese pleno por parte del señor Sanginés. Y voy a explicar varias razones, ¿no? En la Junta de Portavoces, que es el día anterior del pleno, todos los partidos, a iniciativa nuestra de Ciudadanos, indican que con la profundidad del tema, con todo lo que se tenía que hablar de ello, lo importante era que tuviésemos 15 minutos para una exposición primera, que el presidente respondiese a todos los partidos, una réplica de 5 minutos y para cerrar el debate de 1 minuto. Al final, pues bueno, un máximo de 21 minutos en los que todos los partidos podían hablar y expresar aquello que ellos quisieran. Cuando llega el presidente al pleno del Cabildo, él dice que va a exponer su posición. Yo paro el pleno, yo personalmente paro el pleno y le pregunto si vamos a poder hablar y si vamos a poder debatir. Dice que sí, que no va a haber ningún problema, que vamos a poder debatir. Hace su exposición, hace y suelta el speech que él quiere, habla de lo que a él le interesa, con cortes, no con profundidad de todos los temas y da su opinión. La sorpresa es que tenemos 5 minutos para responder. Claro, si tú has hecho un trabajo previo de un pleno organizado para 21 minutos, como antes comentaba, para sacar todos los temas a relucir y demás, pues es complicado. Y mire, el tema del agua en Lanzarote es complicado. Primero por parte de PSOE, PIL y Coalición Canaria, que fueron los que hundieron a Inalsa, porque no solo PIL y Partido Socialista, no, Coalición Canaria gobernó durante 12 años, con Inés Rojas al frente, con Mario Pérez, es decir, fueron ellos los culpables, o durante 12 años los que tumbaron a Inalsa. Que por cierto, Manolo Cabrera sacó una carta al presidente del Cabildo, muy dura, su vicepresidente, recriminándolo, uno, la ocultación de la sentencia y segundo, que no se olvide que Coalición Canaria durante 12 años estuvo al frente de Inalsa. Pero es que a lo que se refiere a la sentencia, mire, punto número 1, ¿quién es Canal Isabel II? Canal Isabel II es la empresa de España, o la empresa pública española más corrupta que tenemos en este mismo momento, es decir, está imputada por el caso Leso. ¿Quién es Ignacio González, que a su vez firmó el contrato cuando lo hizo con Inalsa, aquí, con la compra de Inalsa, Canal Gestión? Ignacio González está imputado en el caso Leso como principal. ¿Cuál es una de las imputaciones que tiene? Oye, pues comprar por encima del valor real aquellas empresas a las que adquiría. Luego tenemos otro factor importantísimo, que es el señor Gerardo Díaz. El señor Gerardo Díaz está imputado, el que fue el antiguo gerente el primero que hubo, ¿no? El primero que hubo. Se acordarán de la carta pues, de José Juan Lorenzo, de Héctor Fernández, gente de la SPEL y la SPEL, que nada tenía que ver con el agua, que por favor se quedara y que terminara las obras. Pedro Sanginés diciendo que por favor se quede el señor Gerardo Díaz y que termine las inversiones que tienen que hacer. ¿Usted sabe en qué está imputado el señor Gerardo Díaz en el caso Tosca? En hacer obras que no se realizaban, en pagar por obras que no se hacían. Habrá que analizar las obras que ha hecho Canal Gestión en Lanzarote, porque seguimos teniendo las mismas pérdidas, ¿eh? Han invertido 54 millones de euros y seguimos teniendo las mismas pérdidas de agua. A mí, por ejemplo, me sorprende. Y luego, para mí, hay un factor fundamental en toda esta pieza, y es la salsa
el perejil de todas las salsas. El perejil de todas las salsas tiene un nombre y apellido, que es el señor Ignacio Calatayud. El señor Ignacio Calatayud, mire, estuvo en la concursal de INALSA, estuvo de asesor del presidente, estuvo de asesor del consejo, estuvo de asesor del consorcio, estuvo de asesor de Canal Gestión Lanzarote. Canal Gestión le pagaba al mes, no sé si recuerdo que eran unos 3.000 euros al mes como asesor. Además de eso, informó en contra del recurso que había presentado Club Lanzarote, ¿vale?, para que desestimaran la demanda y que salieran de la sentencia que tenían recurrido. Además de eso, informó, asesoró y estuvo presente en las negociaciones, con Canal Gestión para entrar en Lanzarote. Es decir, ha estado en todos lados, en todos lados. Es más, a mí no me extrañaría, a mí personalmente no me extrañaría, que las negociaciones que se hicieron entre el Cabildo y Club Lanzarote, quien estuviera al frente fuera Ignacio Calatayud. No me extrañaría nada, en absoluto. Luego tenemos que ver otro factor fundamental, y es que Canal Gestión, cuando asalta la depuradora, bueno, el señor Pedro Sanginés, cuando asalta la depuradora de Club Lanzarote, Canal Gestión estaba en pérdida. Cuando tienen en posesión suya la desaladora de Club Lanzarote, Canal Gestión sube a beneficio. Es todo raro, pero detrás de todo esto hay muchas cosas que investigar. Nosotros vamos a apoyar la comisión de investigación, tanto del PSOE como del Partido Popular, y este ciudadano que está aquí, si tengo y me dan la oportunidad de presidir esa comisión de investigación, lo haré encantado de la vida, porque hay muchas cosas que investigar. La sentencia finalmente, el presidente apuntaba que, en fin, pues ya no tiene mayor validez, es intrascendente, puesto que ya no existe ese pleito que había planteado el Club Lanzarote, pese a que todavía está en el Supremo. Puede ocurrir que el Supremo, cuando reciba la caja y vea que no hay nada... Y si no es importante, ¿por qué recurre? Ya. Es decir, la sentencia dice, hemos recurrido al Supremo, y si no es importante la sentencia, ¿por qué recurre? Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero no cualquier ciudadano, empresa, quien quiera, puede ejecutar la sentencia y decir, revísese el contrato. Oiga, ¿por qué el señor Sanginés no quiere revisarse el contrato si tan seguro está? Mire, nosotros teníamos el pliego de condiciones donde sale a concurso público la compra de INALSA, y tenemos el negociado con publicidad con las condiciones comparativas. Mire, hay muchísimas variaciones sustanciales que el juez en la sentencia lo dice. Primero, fraccionamiento del pago. Pasas de pagarlo de golpe a 5 años o 6 años. Eso es una variación casi incalculable en porcentaje, porque tienes que ver la inflación, tienes que ver los tipos de interés, tienes que analizar un montón de situaciones. Pero al margen de eso, tienes que sumar que pasan de una inversión de 15 millones de euros a 54. Hay un 360% de diferenciación. Luego hay otra cosa súper importante, y es el pago, el contrato en años. No es lo mismo, en el pliego salían 25 años y en el negociado con publicidad salían 30. Más de un 20%, porcentualmente calculado, de variación. La ley te dice que no puedes variar más de un 10. Aparte de eso, hay 3 tipos de canon que se variaron: el canon A, el canon B y el canon C. El canon A pasaba que el primer año tenía que pagar, lo digo de memoria, Club Lanzarote el 4%, y de repente aparece que Canal Gestión solo va a pagar el 1%. En el canon B pasaba del 30 al 15 y al 5, y en el canon C había una variación del 88%, es decir, como que no hay ninguna irregularidad, como que no hay ningún cambio sustancial, si la comparativa del pliego y el negociado es tangible, si te lo está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Cuál es el miedo? Que alguien pida la revisión de ese contrato. A usted no le extraña que cualquier ciudadano pueda pedir la revisión. Vamos, ustedes son oposición, ¿no? Cualquier ciudadano. ¿La van a pedir ustedes? Yo creo que es fundamental que se revise. O sea, lo confirma. No, es decir, hay una comisión de investigación que todo el Pleno está es decir, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que te dice que tienes que revisarlo. Y hay un Pleno por todos los partidos que están pidiendo que haya una comisión de investigación para ver lo que sucedió. Y en un Pleno extraordinario que toda la oposición en bloque pidió, dice que hay que revisar ese contrato a ver qué es lo que sucede. No pasa nada por revisar y ver si está todo legal o no. Desde el punto de vista práctico, jurídico o legal, una comisión de investigación en el Cabildo, ¿a qué obliga
¿qué vincula? ¿Qué quiere decir? Porque estamos acostumbrados, no en el Cabildo, en todas las corporaciones, a que se presenten mociones y se diga sí, sí, claro, para adelante. Y después no pase nada, ni se hace la moción, no ocurre nada. Hombre, una comisión de investigación... Una comisión de investigación tiene algún tipo de... Vemos, por ejemplo, que en el Congreso de los Diputados y eso, ostras, tienes que decir la verdad porque si no constituyes delito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En el Cabildo eso, el mecanismo este, es lo mismo? No, vamos a ver. Tú en una comisión de investigación puedes llamar a declarar a gente, puedes ver los informes que los letrados han emitido. Le estoy diciendo que el perejil de todas las salsas es Ignacio Calatayud y hay que saber perfectamente pero cuál es la figura que ha tenido. Ustedes no sé Habrá si... que a lo mejor preguntarle a Club Lanzarote o a los dueños de Club Lanzarote quién ha negociado con ellos el contrato o el convenio para retirarse de todos los pleitos. ¿Y eso nos lo han preguntado antes en el Cabildo, en los plenos? ¿Y usted cree que el señor Pedro Sanginés es una persona veraz? Es una persona que todos creamos, pero es una persona con una credibilidad absoluta que te esconde las sentencias. Pero es que le estoy haciendo esa pregunta. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre plantear todo esto en el pleno del Cabildo o plantear todo esto en una comisión de investigación? Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque una comisión de investigación se puede estructurar por días, se puede estructurar para gente que vaya a declarar, se le pueden hacer preguntas a personas que son fundamentales en todo este proceso. Yo creo que es muy amplio, es decir, yo creo que va a ser bastante interesante y tiene una amplitud y un fondo mucho mayor que en un pleno del Cabildo, que al final los tiempos están estipulados y que está ceñido a un marco en el que no puede salir de él. Bueno, ya que lo ha citado así de pasada, ¿qué le ha parecido la carta o la reflexión de Manuel Cabrera frente a su presidente? Bueno, yo creo que la tensión que hay entre Manolo Cabrera y el presidente es más que notable, que visible y palpable, ¿no? Otra cosa son los partidos, que el PIL parece ser que está muy cómodo con el señor Pedro Sanginés porque uno de sus máximos dirigentes está puesto en educación y el sueldo depende de Coalición Canaria, con lo cual pues no va a haber, es decir, lo que son los partidos están muy bien, pero lo que son las personalidades están mal. Mire, Manolo Cabrera lleva quejando desde hace mucho tiempo del señor Pedro Sanginés. Las formas que tiene el señor Pedro Sanginés de actuar creo que no son buenas para esta isla por el simple hecho de que son todos a base de golpe de dictador y a golpe de decir aquí se hace lo que yo digo y punto. Y Manolo Cabrera creo que está un poco, permítame la expresión, hasta las narices de ello. Y luego hay una cosa fundamental que comparto totalmente con Manolo y yo es una pregunta que le hago a toda la sociedad. ¿En qué ha avanzado Lanzarote respecto a infraestructuras, respecto a servicios sociales, respecto a cómo está la sociedad en general, respecto a planeamiento, No ha sacado nada. En 9 años de gobierno que lleva, de presidente, no ha sacado ni el plan insular, ni el plan de la Jeria. El PRUC lo acaban de tumbar. Es decir, en ordenación estamos fatal. En política sociosanitaria, bastante mal. Aparte del turismo, ¿qué ha liderado el Cabildo para que haya una reconversión económica en Lanzarote? Déjame que se lo diga, porque cuando entrevisto a alguien del grupo de gobierno, así me lo transmite. Los residuos, se han terminado los problemas en el tema de los residuos, los centros turísticos se han saneado. Sí, pero bueno, y además se ha impulsado las energías renovables. Digamos, ¿no son 3 razones suficientes desde su punto de vista? Mire, los residuos es un problema que se solucionó con un contrato perfecto. Los centros turísticos, no se engañen, los centros turísticos se debe a un porcentaje elevadísimo de entrada de turistas, no de la gestión. De hecho, está más que demostrado que como baje un poco el nivel de turistas, que ya lo vimos, de hecho lo estuvimos discutiendo aquí, al bajar los turistas bajan de manera drástica los ingresos y los centros turísticos están tambaleándose, es decir, van a tambalearse por el nivel de gastos fijos que tienen. Mire, un museo submarino que es una auténtica ruina. Vamos a coger el islote de la Fermina. Se está aumentando la plantilla de manera desmesurada. Vamos a abrir el centro de interpretación. Eso no lo sostienen los centros turísticos. Eso de que han rescatado los centros turísticos es mentira. Lo que ha pasado es que Egipto y Túnez han sufrido pues, una desgracia por atentados terroristas y todos los turistas han venido a Lanzarote. Con el nivel de entradas lo que ha supuesto es que se pueda mantener el balance de la empresa medianamente estable. Esa es la realidad. Cuando desciendan los turistas tendremos la realidad de lo que ocurre en los centros turísticos. Ya. ¿Y el impulso en las renovables?
El impulso de las renovables vienen ya de la época de hace muchísimos años. El Punta de los Vientos, eso es un parque que estaba diseñado hace muchísimo tiempo. El parque de Teguise 1 y Teguise 2, eso estaba diseñado hace muchísimo tiempo, es decir, eso no es nuevo. Entonces, ya viene de muchísimo antes que Pedro Sanginés. Estamos a un año más o menos de las próximas elecciones, que en el caso de ustedes y de otros muchos partidos, los llamados emergentes, Podemos, Somos, etcétera, será un poco la reválida. ¿De qué manera se están preparando ustedes para acudir a esa reválida? Bueno, yo creo que nosotros estamos con paso lento, pero firme y caminando en el buen sentido. Mira, a día de hoy, el viernes pasado, tenía en esta tertulia a uno de los coordinadores de ARIA. Y mañana vuelve. Y mañana vuelve. Ha tenido en esta tertulia a coordinadores de Teguise. Ha conocido a los coordinadores de Yaiza, de Díaz, es decir, estamos en todos lados. Nos falta Tinajo, que seguro que llegaremos, pero ya estamos con grupos sólidos de trabajo en todos los municipios de la isla. Eso quiere decir que estamos trabajando bien, todos los días o todas las semanas hay notas de prensa, reuniones, visitas a colectivos de todas las agrupaciones que tenemos ya en Lanzarote Ciudadanos, con lo cual creo que vamos con un paso bastante bueno, firme, hacia disputar las elecciones en el 2019 y con unas expectativas, creo, desde mi humilde punto de vista, bastante buenas. Pero ustedes han sido víctimas de un sistema electoral en Canarias de que se quejan prácticamente todos los partidos. Ya hay una comisión para corregir los topes, también para ampliar, según parece, el Parlamento y demás. Pero claro, ahora hay una moción de censura que ha paralizado todo esto. ¿Teme que eso pueda influir? No, porque las condiciones a las que nos enfrentamos en el 2015 y a las que nos vamos a enfrentar en el 2019 son totalmente distintas y cambian de forma radical. Y te voy a explicar por qué. O sea que sin topes entran, sin cambiar los topes. Yo creo que sí, y es una cosa, y es muy sencillo de entender, es decir, es la implantación. La diferencia que puede tener Ciudadanos del 2015 con Ciudadanos del 2019, la diferencia clara es la implantación. Es decir, en Tenerife estamos ya en 24 municipios de 31 que hay. En La Palma estamos en 6 de 12. Aquí estamos en 6 de 7. En Fuerteventura ya estamos en casi todos lados. En Gran Canaria creo que ya son como unos 14 municipios con agrupaciones en las que están trabajando. Con lo cual, es decir, eso quieras o no, hace que el mensaje de Ciudadanos te llegue como vecino, es decir, ya tienes a alguien cerca de tu casa que te está diciendo pues que en los valles donde vives tú o en la villa, oye, esta situación hay que cambiarla, este gobierno hay que cambiarlo, es decir, hay que entrar savia nueva en los ayuntamientos y en el cabildo, con lo cual a mí la verdad que no me preocupa. Y bueno, y después están las encuestas que parece ser que nos va bien, ¿no? Muy bien. En fin, pues ya lo iremos contando, sea lo que sea. Benjamín, muchas gracias. A ti, un placer. Buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta del día. Hoy es jueves, tertulia de mujeres. Nos acompañarán María Moreira, Leticia Padilla y Cristina Duque. Hasta dentro de un momento.